Hola, bienvenidos. En el capítulo anterior desarrollamos este menú de navegación y nuestro formulario de clientes. También lo conectamos a este menú. Al momento de dar clic en la opción de clientes, se nos abre nuestro formulario y al momento de dar clic en inicio, regresamos a la página de inicio. Si observamos, cuando abrimos nuestro formulario de clientes, en la parte superior aparece el nombre de nuestro archivo y en la pestaña de nuestro navegador aparece el nombre de nuestro formulario. Para conectar a los demás formularios de productos y almacén, ya he realizado esa tarea, ese trabajo que nos quedó de la sesión anterior. Además, en nuestro formulario de clientes le he agregado tres botones más. Vamos a abrir nuestro formulario de clientes y en la parte final teníamos este primer botón guardar. He agregado tres líneas de código más con el nombre de modificar, eliminar y cancelar. Son estos tres botones que vimos aquí. Vamos a abrir nuestro archivo index.html. En esta parte de nuestro menú, como podemos observar aquí, este es nuestro archivo index, que es el que contiene nuestro menú superior de navegación. Habíamos conectado en el capítulo anterior nuestro primer formulario. Es necesario hacer lo mismo con los otros dos formularios, el de productos y el de almacén, para que cada vez que demos clic en cada uno de ellos, nos abra el formulario correspondiente. Esto mismo lo debemos de replicar en nuestro formulario de clientes. Aquí observamos esos dos. También teníamos ya nuestros archivos de diseño o estilos, el archivo styles, el archivo menú y el archivo clientes. Y si recordamos, esto lo conectamos en esta parte. Aquí tenemos esos dos archivos. Esto lo hacemos en el formulario de clientes. En el formulario index únicamente conectamos uno, el archivo styles, porque aquí es donde tenemos el diseño del menú. Únicamente tenemos un link al archivo correspondiente de estilos. Para hacer los otros dos formularios de productos y de almacén, he creado dos archivos HTML, productos y almacén, y he copiado todo el contenido del primer archivo, el de clientes, lo he duplicado o lo he copiado en los de almacén y de productos. Y lo único que vamos a cambiar es la parte de nuestro formulario. En este caso, el nombre, en este caso es Administración de Productos, es el nombre que le he asignado y el nombre de cada uno de los campos. Nombre de producto, descripción, precio y stock mínimo. En el caso de el formulario del almacén, el nombre en la etiqueta H2 y en cada uno de los campos. Nombre producto, cantidad, tipo de operación y precio. He tomado nota de estos puntos para comentar en el caso del primer punto. Aquí tenemos una lista desplegable.
Vamos a observar en nuestro formulario de almacén una lista desplegable. Esta lista desplegable lo hacemos de la siguiente manera. Si observamos en nuestro formulario de almacén, en el tipo de operación, con una etiqueta select es como podemos construir un- una lista desplegable. En este caso tiene tres opciones. La primera, que es seleccione, para indicar al usuario que tiene que seleccionar una de las opciones. He agregado entrada y salida. Aquí en este caso tendría dos opciones para seleccionar. Si necesitamos más, únicamente duplicamos esta línea de código para hacer una lista desplegable con los datos que necesitemos o con el número de conceptos de esa lista desplegable. Y aquí observamos la etiqueta label, que es la que le da nombre a esa opción. En el punto número 2 tenemos un campo de tipo numérico. Para hacer un campo de tipo numérico, si observamos, aquí tenemos cantidad y aquí tenemos precio. Vamos a ubicarnos en ese campo, en el campo cantidad. En tipo, aquí tenemos que decirle que va a ser de tipo numérico para que haga la validación, que ahí únicamente debe aceptar cantidades o números. Y en el caso del nombre del producto es de tipo texto. Aquí sí podemos escribir tanto letras como números. Campo requerido. Para hacer un campo requerido tenemos un atributo. Eso lo he realizado en el formulario de productos. En este formulario, en la descripción, aquí tenemos ese atributo require. Más bien he aplicado a todos los campos y a todos los formularios. A manera de que si en uno de ellos intentamos guardar, nos hace esta observación que ese campo es requerido. El otro de caracteres mínimos, este sí lo he aplicado únicamente en el formulario de productos y en la descripción. Vamos a abrir nuestro formulario de productos y aquí observamos esta propiedad o este atributo que se llama min_length y le he dicho que como mínimo sea de 5. Vamos a llenar aquí con cualquier dato y aquí le vamos a escribir únicamente 2. Aquí le vamos a poner datos para que veamos esa validación. Al intentar guardar, aquí nos manda un mensaje que dice que al menos debe tener 5 caracteres. Si completamos, ahí hace la validación que tiene más de 5. Al menos debe tener el número de caracteres que dice en ese campo, en este caso es 5. Esto es con lo que respecta a nuestro código HTML. Vamos a ver la parte de los estilos. Si observamos el menú, le he aplicado un color sólido. El fondo tiene degradado en la página en todos los formularios. Tiene el mismo tono
y el formulario en el fondo tiene un color sólido. Esto lo vamos a realizar en nuestro archivo style y en nuestro archivo menú. Este fondo degradado lo debemos de hacer en esos dos archivos. Lo mismo que hagamos en uno, lo debemos replicar en el otro para que cada vez que abramos una de las opciones tenga ese mismo fondo. Si observamos, aquí tiene un fondo y aquí tiene otro. Eso es porque en nuestro archivo style tenemos un fondo diferente a los demás. Si queremos, lo podemos dejar de esa forma, pero si queremos que en todos tenga ese mismo fondo, debemos de hacer lo mismo en los dos archivos. Aquí observamos, voy a abrir estos dos archivos, styles y menú. Para aplicar ese fondo degradado, aquí tenemos una línea que dice background y con este atributo o esta propiedad hacemos una combinación de tres colores. 90% degradado de este color y el degradado de este color y del tercer color. Aquí es una combinación de tres colores. Si observamos, al cambiar aquí, estamos en nuestro archivo menú, que es el que aplica a todos los formularios. Si estamos en el formulario de almacén, de productos o de clientes, estos enlazan al menú que tenemos aquí, al archivo de estilos de nombre menú. Si yo aquí le hago un cambio, aquí voy a modificarlo a un tono diferente, vamos a observarlo de esa forma. Y eso se replica en todos los archivos, menos en el fondo del menú de inicio. Si quisiéramos que aplique el mismo, tendríamos que copiar esta misma línea, lo copiamos al archivo styles, que es donde tiene el estilo de nuestro menú de inicio. Ahí observamos ese menú degradado en todas las páginas de nuestros formularios. En caso contrario, si regresamos como estaba, el menú de inicio tendrá un fondo diferente. Para aplicar el fondo de los formularios, eso únicamente lo vamos a aplicar en el archivo clientes.css. Recordemos que en form container, en nuestro archivo HTML, es donde tenemos nuestro formulario. Form container es una clase y esta es la que enlaza con el diseño. Todo lo que le hagamos aquí aplicará a este formulario. Vamos a modificar este fondo, lo vamos a mover para acá y si observamos este mismo fondo aplica a todos los formularios. Vamos a regresarlo como estaba y de esta forma queda en todos los formularios. Para centrar el nombre del formulario, no sé si recuerdan, en el primer capítulo este nombre lo teníamos centrado, pero cuando en el segundo capítulo creamos el formulario de clientes, cuando le pedimos a Cloud que nos generara este código, este nombre no nos lo dejó centrado.
pero nosotros podemos corregirlo manualmente. Si observamos nuestro archivo del primer capítulo, aquí tengo ese archivo. Este lo podemos abrir con bloc de notas y ubicar en qué parte es donde hace que en el archivo de estilos hace que este nombre se centre. Específicamente es esta línea. La voy a copiar y la voy a pegar en nuestro estilo de clientes. Este lo voy a pegar en esta parte. Ya he pegado, pero si observamos no se centra este nombre. Vamos a observar nuestro archivo HTML y ubicarnos en donde tenemos ese nombre. Lo tenemos aquí, pero si observamos, este nombre está en la etiqueta H2 y en el archivo del primer capítulo lo teníamos en la etiqueta H1. Lo vamos a modificar a la etiqueta H2 para que ese diseño se aplique a nuestro formulario. Y de esta forma hacemos que este nombre esté centrado. Si observamos los demás formularios, con ese simple cambio se centran todos nuestro formulario porque únicamente tenemos un archivo de diseño o de estilos para todos nuestro formulario. Esta es la ventaja para que no tengamos un archivo por cada uno de ellos y también de esta forma homogenizamos cada uno de nuestros formularios para que tengan un mismo diseño y de esta forma no tengamos un formulario con un diseño u otro con otro. Sí lo podemos tener, pero para cuestiones de estética, de esta forma tendríamos una mejor presentación en nuestros formularios. Ya vimos el fondo degradado y un punto más que quise incluir, comentar código. Es importante que pongamos comentarios a nuestros códigos porque cuando observamos un desarrollo o un código que hicimos hace tiempo, es importante saber qué hace cada opción si no lo aprendemos de memoria. Por ejemplo, voy a poner un comentario aquí, por ejemplo. Esta parte es la que muestra nuestro menú de navegación. Aquí tenemos cada una de las opciones. Si yo quisiera aquí poner un comentario, menú de navegación, para que cuando yo observe este código, sepa que a partir de aquí, estas líneas de código es donde tengo el menú de navegación. Si lo dejo de esta forma, aquí pues es una línea que en un momento dado podría aparecer en la página. No aparece, pero si esta la escribimos en otro lado, es probable que aparezca. Para evitar eso, para poder comentar el código o una línea de código o una fracción de código que incluya varias líneas, tenemos que hacer una combinación de teclas, la tecla control, sin soltar, vamos a presionar la K y la letra C. Muchos seguramente ya saben esta forma de comentar código, pero para quienes no sepan, de esta forma se comenta el código. Vamos a hacer esa combinación. Presionamos la tecla control, la letra K y la letra C. Si observamos, se puso al principio estos símbolos y al final. De esta forma se ve esta línea de color tenue. Eso indica que es una fracción de código comentada. Lo mismo podemos hacer
en nuestro archivo de estilos. Si aquí presionamos esas teclas, control K, C, aquí es un poquito diferente, es únicamente una diagonal y un asterisco al principio y el cierre es un asterisco y una diagonal al final. Y de esta forma aquí podemos escribir todos los comentarios que querramos hacer. De esta manera tenemos enlazado nuestro menú a los formularios correspondientes y también aplicar el diseño a nuestros formularios. Otra cosa que podemos hacer, si observamos, todos los botones tienen el mismo color. Sería interesante que a cada uno de ellos pudiéramos darle un color diferente. Vamos a tratar de hacerlo. En nuestro archivo clientes CSS vamos a ubicarnos donde tenemos ese color. Todos tienen el color verde. Esto es porque únicamente en nuestro archivo de estilos le estamos diciendo de que todos los botones que tenga tenga ese color de fondo. Y de esta forma, si aquí agregamos más botones, todos tendrían ese mismo color. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ubicarnos en la parte de clientes y ubicarnos en el color. Por ejemplo, el color guardar está bien de color verde, pero el botón modificar lo podríamos poner de un tono diferente. He hecho algunas pruebas y sí está funcionando. Vamos a agregar una clase para que podamos aplicarle diseño. En esta segunda línea vamos a escribir class y se despliega este pequeño menú. Si seleccionamos, se autocompleta con igual y con comillas dobles y dentro le podemos asignar un nombre. Le voy a asignar este nombre modificar, que es el nombre del botón. De esta forma puedo, voy a duplicar esta clase en el botón, en el primer botón, en el botón guardar, y a este le voy a decir que se llame guardar. Con esto tengo la posibilidad de cambiarle el color al segundo botón. Vamos a irnos a nuestro archivo clientes CSS y aquí vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar esta línea de código, modificar. De esta forma, si observamos, cuando agregamos una clase para que el diseño o el estilo que queremos darle en este archivo, cuando se trata de una clase, le tenemos que decir punto y el nombre de la clase. En este caso es modificar. Entonces, modificar, le estamos diciendo que le aplique un color, un background color de ese color, un tono amarillento en señal de que se trata de una opción modificar. De esta manera podríamos hacer lo mismo con los demás botones. Vamos a tratar de hacerlo.
Vamos a agregarle una clase a los demás botones y le vamos a cambiar. A este le vamos a poner eliminar y a este cancelar. Cancelar. Vamos a regresar a nuestro archivo clientes.css y vamos a duplicar estas líneas. Vamos a decirle que el botón eliminar le ponga un tono rojo, por ejemplo. Y el botón cancelar, vamos a modificar aquí cancelar, le ponga de un tono gris, por ejemplo. Algo así. De esta forma logramos que estos botones cambien de color. Este lo conservamos. Si esto lo pusiéramos al final, otra de las cosas que también es importante comentar, vamos a quitar este y lo vamos a poner al final. Si observamos en la ubicación en que esté, aun cuando aquí le estamos diciendo de que a todos los botones le aplique un color verde, pero como aquí ya le dijimos que este botón modificar, como tiene esa clase, ya está personalizado en el color de fondo de cada uno de estos botones. Lo que sí es que cuando pasamos por cada uno de ellos, si observamos, se pone de un tono igual, porque esta propiedad tiene uno solo. Lo podemos dejar así o lo podríamos modificar para que cada vez que pasemos por uno de ellos se ponga de un tono diferente en cada uno. Pero se ve perfectamente de esta forma y también le aplicamos diseño diferente a cada uno de los botones. Para lograr esto mismo en todos los demás formularios, lo único que tenemos que hacer es esta clase aplicarlas a cada uno de nuestros archivos, tanto de productos, si observamos aquí no lo tiene, tenemos que agregarlas y también a nuestro archivo de almacén. Con esto logramos que nuestro formulario tenga un diseño atractivo y también hemos visto los tipos de campos más comunes que ocupamos en nuestros formularios. Dejamos hasta aquí este capítulo. En el siguiente ya veremos qué tanto podemos hacer con este proyecto.